Hola, hola niños. Bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten. Hola niños, hoy veremos una historia maravillosa. En ella se fundamenta nuestra fe. ¿Todos han escuchado sobre la crucifixión de Jesús? Jesús fue llevado donde Poncio Pilato por los líderes religiosos. Ellos no creían que él fuera el Mesías y por eso querían matarlo. Le decían a Pilato que Jesús era peligroso y que quería ser rey. Yo no veo nada malo en este hombre. ¡Muera crucificado! ¡Se lo merece! Muy bien, este hombre ha de morir. Tómenlo, crucifíquenlo. Entonces empezaron a lastimar a Jesús, lo golpearon con un látigo y le colocaron una corona de espinas en su cabeza. Lo hicieron cargar una cruz muy pesada sobre su espalda y lo llevaron hacia un monte. En ese monte, los soldados romanos clavaron las manos y los pies de Jesús en la cruz y él quedó colgado de aquel madero. Señor, ayúdame con este dolor que tengo en mi corazón al ver ahí a mi hijo. Si sanaste a tantas personas, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando llegó el momento de morir, Jesús cerró sus ojos y dijo: Todo se ha cumplido. Niños, él había acabado todo lo que había venido a hacer. Por su gran amor, entregó su vida por nosotros. Llevó allí todos nuestros pecados y enfermedades. Luego lo llevaron a una tumba y pusieron una gran roca en la entrada. Un largo y triste viernes había finalizado. Era el primer día de la semana, muy de mañana, todavía estaba oscuro. María Magdalena fue caminando a la tumba donde habían puesto a Jesús. Iba muy triste, pues ella quería mucho al maestro y tenía un gran dolor en su corazón. Cuando llegó y miró la tumba, quedó muy sorprendida, pues habían corrido la piedra que cubría la entrada. Así que se apresuró y fue a llamar a Simón Pedro y a Juan para contarles que la piedra estaba corrida. Se han llevado de la tumba al Señor y no sé dónde lo pusieron. De inmediato, Pedro y Juan, quienes eran discípulos de Jesús, corrieron y corrieron hacia la tumba. Uno iba más rápido que el otro. Juan llegó primero que Pedro, se asomó y vio las vendas, pero no entró a la tumba. Tras él llegó Pedro, que entró a la tumba y vio las vendas con las que habían cubierto el cuerpo de Jesús enrolladas. Juan se animó y entró también. Vieron y creyeron que Jesús murió y resucitó. Ellos regresaron a sus casas, pero María Magdalena se quedó llorando junto a la tumba. Se inclinó para mirar dentro y ¡oh sorpresa! ¿Saben qué, niños? Vio a 2 ángeles en el lugar donde habían puesto el cuerpo de Jesús. ¿Por qué lloras? Es que se han llevado el cuerpo de mi Jesús y no sé dónde lo han puesto. En cuanto dijo esto, volvió la mirada y vio a Jesús de pie. Aunque en el momento no lo reconoció, Jesús le dijo: ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era otra persona, le respondió: Disculpe, ¿usted se ha llevado el cuerpo de Jesús? Dígame dónde lo ha puesto. Yo tengo que ir por él. María, María. ¡Maestro! María Magdalena corrió hacia Jesús, lo abrazó y no quería soltarlo. Estaba muy emocionada, pero Jesús le contestó: No puedo quedarme contigo. Ve y dile a los discípulos que debo ir a reunirme con mi Padre, quien también es tu Padre, mi Dios, quien es Dios de ustedes. María Magdalena fue corriendo a darle la noticia a los discípulos. He visto a Jesús y estaba muy feliz.
María Magdalena le contó a todos lo que había sucedido. Jesús había resucitado, como dice la Escritura. Él venció la muerte. Nos vemos el próximo domingo. Somos iglesia, somos familia, somos Arca Kids. Buenos días, querida familia. Estamos muy gozosos de poder conectarnos nuevamente con ustedes. Damos la bienvenida a esta que es tu casa, tu iglesia, Alianza con Dios. Y queremos recordarles que ya hemos abierto nuestras puertas para tener nuestro servicio presencial. Pero hoy vamos a estar con ustedes a través de este medio y bueno, vamos a orar y entregarle este tiempo al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este servicio, por esta adoración, por la palabra que tú tienes a través de nuestro pastor para nosotros. Y queremos, Padre Santo, pedirte que bendigas este tiempo que te queremos entregar en tus preciosas manos. Gracias, Señor, por este momento tan especial, por este servicio, y te damos gracias por todas y cada una de las personas que se están conectando para recibir esta bendición. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a disfrutar de la alabanza todos juntos. Acompáñenos. Sostiene amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Cuando enemigo
cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí.
Dios es amor. Dios es amor. Eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Lo tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Lo tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Querida familia, muy buenos días, Dios les bendiga. Hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo y estamos muy gozosos por este acto solemne que estamos celebrando en este día. Y vamos a entregar esto en manos de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por el cuidado que tienes de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, por la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, porque Él llevó en sus llagas toda maldición que había sobre nosotros y por las llagas de Jesucristo nosotros hemos sido curados, Señor. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu amor y misericordia, Dios. Y te pido, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas guiándonos, Señor, en esta predicación y que seas tú también ministrando a cada persona de acuerdo con su necesidad particular. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor y misericordia. Te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea ministrándonos a cada uno de nosotros, Dios, como un solo cuerpo. Y quitando, Señor, toda distracción, Padre Celestial, para que podamos comprender, Señor, la magnitud y la profundidad de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Y amén. Bueno, querida familia, hoy vamos a ver sobre la resurrección de Cristo. Jesucristo fue sacrificado por nuestros pecados y dice la Biblia que Él resucitó al tercer día y nosotros lo creemos. Y está pues realmente está en todos los 4 evangelios y la resurrección de Cristo, así que está súper confirmado. Lo tenemos en Mateo 28 del 1 al 10, lo tenemos en Marcos 16 del 1 al 8, lo tenemos en Juan 20 del 1 al 10 también. Y también lo tenemos en Lucas 24 del 1 al 12. Y como Lucas 24 del 1 al 12 es el más extenso, digamos es el que más detalles da, pues vamos a leerlo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado con algunas otras mujeres. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, ahí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron su rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron las buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 discípulos y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, la madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro
y miró dentro y vio los lienzos solos. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aquí leemos sobre la resurrección de Jesús, el Salvador del mundo. Y para muchas personas la muerte de Jesús toma el primer lugar. Su muerte fue necesaria, pero la resurrección es lo más importante porque está ahí el poder del Evangelio. En la historia del mundo muchas personas importantes han muerto, pero solamente una persona ha resucitado para nunca más morir. Y fue Jesús, el sacrificio por nuestros pecados, fue nuestra Pascua. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Aquí la palabra Pascua significa cordero, que fue muerto para que los israelitas pudieran vivir según Éxodo 12. La sangre de los animales cuando fue puesta en los postes y el dintel de sus casas fue una señal de la fe de cada uno. Y cuando el ángel de la muerte vio la sangre, pasó por encima de aquella casa y todos fueron librados de la muerte. ¿Recuerdan ustedes? Esto fue una de las plagas de Egipto. Y en el Nuevo Testamento Jesús está llamado el Cordero de Dios 11 veces. Nuestra salvación está basada en dos hechos o verdades supremamente importantes. La primera, la muerte de Jesús por nuestros pecados. Porque dice en la Biblia que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que dice Romanos 6:23. Y esto significa que Jesús pagó el precio del pecado, la deuda que nosotros no podíamos pagar, porque no podíamos pagar esa deuda. Dice en la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Así que si queremos pagar por nuestros pecados, pues tenemos solamente una vida para pagar por un pecadito, si acaso. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Está Romanos 5:8. De tal manera que tenemos que saber que Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados. Y tenemos que creerlo. Pero también tenemos que creer que Jesús resucitó. Y esta es la segunda verdad importante de nuestra fe. Jesús quebró las cadenas de la muerte, dando vida eterna a todas las personas que confíen en Él como su Salvador personal. Dice la palabra, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Las primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren. También en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Esto está en 1 Corintios 15 del 20 al 23. Bien, algunas personas en la historia han regresado de la muerte y aún lo hemos visto, personas que testifican de que tuvieron alguna situación y estuvieron muertas por 1 minuto, por 3 minutos, por 10 minutos, etc. Y resucitaron, como Lázaro. Pero todos murieron otra vez y se quedaron en los sepulcros. Jesús fue la primera persona en la historia en resucitar por su propio poder y nunca más va a morir. Cristo resucitó y está vivo por toda la eternidad. Y en esta historia, que vamos a leer aquí en Lucas, vamos a encontrar 3 cosas. Primero, había una búsqueda en vano. En el versículo 15 dice, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Bueno, hay millares de personas buscando una bendición entre los muertos, adorando a un Cristo muerto, hecho de piedra, de madera o de porcelana. Y ellas guardan una imagen de Cristo en sus iglesias y la sacan una vez por año y la llevan por las calles de la ciudad. Y gracias al Señor que nuestro Cristo está vivo.
Es en Él en quien creemos. No creemos en un Cristo muerto y crucificado, porque Él resucitó, Él bajó de la cruz. Jesucristo está vivo y Él no necesita que lo lleven en hombros, ni que le ayuden a andar. Dice la palabra de Dios en Jeremías 10, 3 al 6, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con el buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y con martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque no pueden hacer nada, ni para hacer el bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande es tu nombre y poderío. Tuve la oportunidad de visitar Rusia y estar en la Plaza Roja de Moscú. Y allí hay un gran monumento a Lenin. Y ahí está un busto de Lenin y está también un cofre con sus restos mortales. Ese gran hombre que se ha convertido también en objeto de culto allí. Y la Biblia claramente condena la adoración a los muertos. Y especialmente la práctica de hacer imagen de los muertos para adorarlos. En segundo lugar, vemos que el sepulcro estaba vacío. En el versículo 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. La tumba no fue abierta para que Jesucristo pudiera salir, porque cuando fue abierta, la tumba ya estaba vacía. La resurrección de Cristo fue la prueba final de su divinidad. Y así lo registra Mateo 28 del 1 al 2. Dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Esto es 28, 1 y 2. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15, 20 y 21. La diferencia entre el cristianismo y las otras religiones del mundo está en la verdad de nuestro fundador y salvador. Y esa verdad es que Él está vivo y su sepulcro está vacío. En India, que adoran el zoroastrismo, su profeta Zoroastro fue muerto y su sepulcro es conocido por todos y aún está allí. En Asia, los budistas adoran a su profeta Gautama Buda, quien también murió. Y su imagen ha sido hecha en más de 1000 formas y posiciones, pero aún está muerto. Y así podemos seguir enumerando una gran cantidad de personajes importantes de la historia. Pero recordemos que también aquí había un anuncio de la resurrección. Entonces vemos que en este texto que leímos originalmente, vimos que había una búsqueda en vano. En segundo lugar, había un sepulcro vacío. Y en tercer lugar, recordemos el anuncio de la resurrección. Dice, y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y me imagino que con alegría y con mucho entusiasmo las mujeres anunciaron que Jesús estaba vivo, que había resucitado, porque Jesús resucitó y está vivo para toda la eternidad. Hay esperanza para nosotros que hemos colocado nuestra fe en un Salvador vivo y poderoso. Primera de Pedro 1, 3 al 5 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Este texto es supremamente importante porque algunas personas piensan que la salvación se consigue solamente por repetir una oración en la cual le entregamos nuestra vida al Señor. Y pensamos que ya somos salvos y entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos, pero ya somos salvos y esa salvación nadie nos la puede quitar. Esto realmente es una gran mentira del diablo, para que los cristianos piensen que tienen asegurada su salvación. Pero si analizamos este texto bíblico, vamos a darnos cuenta que dice en la palabra que tenemos nosotros una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, nosotros somos guardados por el poder de Dios, pero es mediante la fe. Si tenemos fe, somos guardados. Si no tenemos fe, ¿qué sucede? Y dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. O sea, cuando dice la gente, no, es que yo soy salvo, ya el Señor me salvó, esto tenemos que revisarlo, porque realmente la salvación está preparada para ser manifestada en el día postrero. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser que tengamos el derecho a la salvación, pero aún no se ha manifestado la salvación. Así que si no se ha manifestado y no la tenemos, pues no podemos perder algo que no tenemos. Así pues que dice que tenemos que a través de la fe alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Así pues que nosotros debemos ser como las mujeres que anunciaron que Jesús estaba vivo. Debemos anunciar al mundo que nuestro Salvador no necesita ser llevado por cientos de personas por las calles de la ciudad. No necesitamos estar cargando a Jesucristo porque está impedido para caminar. Dice en la palabra, más bien en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted ha sentido o cree que este sermón le ha tocado su corazón y quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal, solo tiene que dejar que Él entre a su corazón, invitarlo a que entre y que sea el Señor de su vida. Y dígalo con sus propias palabras: Señor, yo acepto la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo y te pido, Señor, que habites en mí y seas el Señor de mi vida desde ahora en adelante. Lo que el Señor Jesucristo necesita solo es un corazón arrepentido para que Él pueda actuar en su vida. Él pondrá la fe necesaria para que usted nazca de nuevo y sea regenerado. Y más que ser regenerado, regenerado quiere decir generado otra vez. Pero realmente lo que va a experimentar es un nuevo nacimiento, porque usted va a nacer del agua y del Espíritu. El agua es la palabra de Dios y el Espíritu es el Espíritu Santo de Dios. En 1 Corintios 15, del 1 al 8 dice: además os dejo claro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Creer en vano significa creer pero no aplicar. O sea que vamos a ser salvos siempre y cuando pongamos por obra la palabra de Dios. Y sigue diciendo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto dice Pablo.
La doctrina de la resurrección física de Jesús ha sido reconocida por toda la iglesia como una doctrina fundamental y central de la vida cristiana. Una doctrina esencial para el cristianismo. Es la base y el fundamento de nuestra fe. Pablo nos dice que el evangelio que él predicó a los corintios se basó en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y les dice a los corintios que si retienen este evangelio, si creen verdaderamente en este evangelio, serán salvos. Y por este evangelio sois salvos, dice la palabra. Y es lo que dice en esos dos primeros versículos. En 1 Corintios 15, del 1 al 2, dice: además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí Pablo conecta la verdad de la enseñanza con la salvación. Pero note que dice que tenemos que perseverar en el evangelio y en la fe. Esto significa que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, si tomamos la palabra para obedecerla, somos salvos. Es decir, la doctrina de la resurrección física de Jesucristo es de la esencia de la salvación, ¿no? El evangelio es el evangelio de la muerte y de la resurrección. Y si no creemos ambas, no hay una genuina conversión. Esto es tan fundamental y tan importante que la doctrina de la resurrección de Cristo fue una de las doctrinas que acompañó en todo momento la predicación del evangelio desde sus principios. En Hechos 2, 29 al 32, Pedro predicó justamente sobre la muerte y resurrección de Jesucristo y fue su mensaje central. Y dijo: varones, hermanos míos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. Y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces note que esta fue la primera prédica de Pedro y se convirtieron como 3,000 personas. Es el primer sermón de la iglesia primitiva en Pentecostés. La doctrina de la resurrección de Cristo fue parte esencial de la predicación del evangelio. Tan es así que Pablo en Romanos nos dice que creer en la resurrección física de Jesús es esencial para la salvación. Nadie puede ser salvo sin creer en la resurrección física de Jesucristo. En la Biblia, en Romanos 10, 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así debemos todos nosotros considerar la doctrina como una parte esencial del evangelio y de la predicación del evangelio. Ahora bien, ¿cómo sabemos que realmente Jesús resucitó en verdad? Hay una gran diferencia entre la resurrección de Cristo y la resurrección de otras personas en la Biblia. Por ejemplo, con respecto a Lázaro, todos lo pudieron ver y permaneció por ellos por algún tiempo. Le podían traer personas donde él estaba y ellos corroborar por sí mismos la resurrección de Lázaro. ¿Quiénes entonces pueden probarlo? Pablo responde: nosotros, los testigos visuales de la resurrección. ¿Quiénes pueden ser testigos? Solo los que son capaces de ser testigos son los que tienen conocimiento personal de los hechos. Son testigos visuales de la resurrección. ¿Estuvieron ahí? Si alguien le preguntara a Pablo: ¿cómo sabes tú que Jesús resucitó? Y si él contestara: yo no lo sé, pero le escuché decir eso a Pedro. ¿Y de dónde sacó Pedro esto? Él lo escuchó de Juan. ¿Y Juan de dónde lo sacó? No, pues lo escuchó de Andrés, ¿no? Pero eso no es lo que dice Pablo, eso no es lo que dice las Escrituras. Pablo nos dice: nosotros creemos en la resurrección porque vimos a Jesús resucitado.
Tenemos conocimiento personal de que eso fue así. Y esto lo escribió estando él vivo. Daba testimonio de que algunas personas que vieron a Jesús aún vivían. Pero, ¿hay otras evidencias de la resurrección? Bueno, la tumba vacía es una de las pruebas de la resurrección. Pero la tumba vacía no es la única prueba de que Jesús resucitó de los muertos. Es una prueba, pero no la única. ¿Que la tumba vacía es una prueba de la resurrección? Pues sí, lo vemos por varias razones. Primero, algunos postulan que Jesús no había muerto, sino que estaba desmayado. Pero Jesús fue confirmado que estaba muerto. Él no se desmayó, como algunos dicen, y luego despertó y salió de la tumba. No, esto es absurdo. Sus manos estaban horadadas, sus pies también, fue azotado hasta el agotamiento. O sea, las condiciones físicas de Jesús eran terribles. Fue azotado, no había comido en 3 días, ni había descansado, tenía una herida en su costado, tenía perforado el pulmón. ¿Cómo es posible ser movido? ¿Cómo es posible que haya movido la piedra y haber burlado la guardia y haber caminado por el pueblo y llegando hasta donde estaban los discípulos sin ser visto? Recuerden que la tumba estaba custodiada por un piquete de soldados romanos que tenían la encomienda de evitar que los discípulos hurtaran el cuerpo de Jesús y que después dijeran que resucitó. En segundo lugar, los discípulos no pudieron robar el cuerpo, no hubieran podido burlar la guardia. Mover la roca de la cueva hubiera alertado a los guardias, quienes fueron puestos allí expresamente para evitar que se lo robaran. En tercer lugar, los enemigos de Dios no pudieron habérselo robado tampoco. Esto contraría contra sus propósitos. Su orden fue: vigilen el sepulcro para evitar que se lo roben. La tumba no estaba vacía. Los ángeles que testificaron que Jesús había resucitado, supieron que Jesús estaba dentro de la tumba y que Él salió de allí. Ahora, los discípulos no estaban preparados para la resurrección de Jesús. Los grandes apóstoles que caminaron con Jesús por más de 3 años estaban escondiéndose de los judíos y de los romanos. No estaban esperando la resurrección de Jesús. Las mujeres que fueron al sepulcro no fueron a buscar el cuerpo resucitado de Jesús. Iban con el propósito de cubrir su cuerpo con especies y ungirlo con aceite y con perfumes. Así pues que, si te das cuenta, los discípulos no eran personas que creyeran en la resurrección de Jesucristo, no eran personas que fueran fácilmente impactadas por cualquier información y la creyeran. No eran personas que creían cualquier cosa milagrosa que les contaran. Ellos, como tú y yo, descansaban en la evidencia. Los testigos visuales garantizan que Jesucristo resucitó físicamente de entre los muertos. Así que Jesucristo resucitó de los muertos. Jesús vive, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Qué importancia tiene que Jesús resucitara de los muertos? Muchas. Primero que todo, si Jesús resucitó de entre los muertos, nos dice Pablo, el evangelio es verdadero. Y si Jesús no resucitó, entonces el evangelio es falso. Primera de Corintios 15, 13 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Pero nosotros creemos por el testimonio de los testigos que vieron que Jesús resucitó de los muertos. Entonces, las buenas nuevas de salvación son verdaderas. El cristianismo es verdadero. Y si es verdadero, es nuestro deber creerlo. Entonces, todos los que obedecen el evangelio serían condenados si Jesús no hubiera resucitado. Y serían condenados por no creer en el evangelio de Jesucristo resucitado. Recordemos lo que dice el texto de Romanos: si creemos en nuestro corazón y confesáramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, que Él murió y fue resucitado, entonces seremos salvos. En segundo lugar,
la resurrección de Jesucristo mostró su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero Jesucristo resucitó. Él venció la muerte. En 1 Corintios 15, 54, dice: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, su resurrección confirmó que Jesucristo es Dios. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. En cuarto lugar, su resurrección nos garantiza el perdón y la justificación de nuestros pecados. Y cuando hablo de justificación de pecados, no estoy hablando de las excusas que tengamos nosotros para pecar. Ojo, que eso no significa justificación. Justificación significa que Él pagó por nuestros pecados. Eso es la justificación de nuestros pecados. Romanos 4, 24 y 25 dice: creemos que el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual ha entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hebreos 7:25 también dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Quinto, su resurrección nos garantiza nuestra resurrección futura de entre los muertos. Juan 11:25 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la base de nuestra glorificación. Sexto, es también la base de nuestra santificación. En Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ok, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida? Primero, la resurrección es parte del estado de exaltación de Jesucristo. Esto es muy importante. Jesús fue exaltado luego de ser humillado. Así también va a suceder con nosotros. El que quiera ser grande en el reino de los cielos debe ser un servidor, debe ser un siervo. Lucas 14:11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y por tanto, la humildad es parte de la vida del creyente. Es necesario que cultivemos nuestra vida de humildad, porque eso hace que aumente la gracia en nuestras vidas. En segundo lugar, si Cristo resucitó, entonces nuestra ciudadanía está en los cielos. Allí es donde debe estar tu corazón, donde Cristo está sentado. Vive por fe y no por vista. Pon la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tienes que verte como lo que eres, un peregrino y extranjero en esta tierra. Usa las cosas de este mundo, pero no pongas tu felicidad y tu esperanza en ellas. En tercer lugar, significa que como creyente hemos muerto al pecado y al mundo. No pertenecemos al mundo. No vivimos cumpliendo los deseos de la carne. En cuarto lugar, debemos alegrarnos, porque así como Cristo resucitó, al final de los tiempos seremos resucitados con un cuerpo glorioso, como el cuerpo glorioso del Señor Jesús. La resurrección es la base de nuestra fe y es nuestra esperanza de glorificación. Oremos. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por tu amor, Señor. Te damos gracias, bendito Dios del cielo,
porque hoy, Padre Celestial, podemos reconocer, Señor, que el mensaje de la resurrección es vital dentro de nuestra vida cristiana y dentro de nuestra doctrina, Dios. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque a través de la resurrección también tenemos esperanza de resucitar, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Dios, que la bendición tuya, Señor, esté en nuestras vidas, que seas tu Dios guardándonos, protegiéndonos en todo tiempo y en todo lugar, Padre Santo. Bendice, Señor, nuestra iglesia, bendice a cada una de las personas que están viendo esta predicación, Señor, y sé tu Dios concediendo los anhelos de sus corazones, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, querida familia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos veremos el próximo domingo. Un gran abrazo para todos. Feliz día. Dios es amor.